Sí, fíjate, estamos en San José, 11-11. Allí le vemos la imagen de la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que está en el balcón, ha salido varias veces durante la tarde y ahora está saludando a la militancia de la Cámpora, que salió de la ex-ESMA y antes de ir a la Plaza de Mayo pasó, o mejor dicho, está pasando ahora por donde está cumpliendo la prisión domiciliaria Cristina Fernández de Kirchner. Previamente entró y saludó Máximo Kirchner y también Mayra Mendoza, a quien estamos viendo ahora en pantalla, y obviamente está pasando la columna de la Cámpora de las distintas localidades, de los distintos municipios, por ejemplo, de Loma de Zamora, también pasó de Castelar, de zona oeste. Bueno, prácticamente mucha gente, una columna bastante nutrida que entró por San José desde Belgrano y ahora está yendo hacia San Juan para seguir el camino hacia Plaza de Mayo. Pero yo te diría, Paulino, desde hace fácil 30 minutos que está Cristina en el balcón y no se ha guardado, saludando a la militancia que está en fila yendo hacia la avenida San Juan. Previo saludo a la expresidente, que también saluda a la militancia que se ha acercado. Gracias, querido Ramiro Fornataro. Nos quedamos allí, sos naturalmente prioridad. La Iglesia ha ratificado el nunca más. Advirtió también sobre el autoritarismo. Recuerden que el gobierno, mientras tanto, publicó un video por los 50 años del golpe, hablando del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia Completa, que replicó Adorni, el propio presidente, con el testimonio de una hija de desaparecidos y del hijo de un militar asesinado por grupos guerrilleros ya en 1974. Mensaje de 1 hora y cuarto. Esta es la postal de a esta hora de la tarde, en una marcha multitudinaria, no hay duda, una de las más importantes de los últimos tiempos, que tiene distintas expresiones en distintos lugares, en Rosario, en Córdoba, en Neuquén, en Mar del Plata, en Bariloche, en Santa Fe, en Mendoza, en Jujuy, en Salta, entre tantos otros lugares. Y en un ratito el acto central. Confirmado, mañana reaparece Manuel Adorni. Creo que es el dato político en medio de todo lo que estamos atravesando en este día feriado y naturalmente de recuerdo. Manuel Adorni mañana dará una conferencia de prensa. Responde preguntas, responde preguntas. ¿Cuántas preguntas? No lo sé. ¿Será en la Casa Rosada? Sí. ¿Con periodistas acreditados con los que habitualmente interactuaba Adorni? Aparentemente sí. Si es eso lo que va a ocurrir, enhorabuena. Las conferencias de prensa son con preguntas y repreguntas. Exacto. Las conferencias de prensa implica dar explicaciones. Implica que intervengan personas de ideologías diversas, con preocupaciones distintas, todas las cuales seguramente van a ser parte de las preocupaciones de una sociedad que está esperando que Adorni le cuente, le clarifique y le explique lo que hasta hoy no ha explicado con suficiencia para la inmensa mayoría. Gracias, Malé. Gracias. Hasta mañana. Gracias, querido Alejandro Cancelare. Se quedan con Débora Plager, con todo el equipo, en la pantalla de La Nación Más, como cada tarde. Hasta mañana. Bienvenidos, buenas tardes. Gracias, Paulino. Seguimos, por supuesto, con la cobertura de este día tan particular, 50 años del golpe militar. Las columnas que ya confluyen todas en la Plaza de Mayo, donde se esperan los próximos minutos el acto central, con algunas particularidades este año. La salida de las columnas de la Cámpora, que lo hicieron muy temprano en la mañana, se congregaron allí en la ex-ESMA, en Avenida del Libertador, en el barrio de Núñez, para marchar lentamente hacia un punto en donde iban a hacer una parada antes de llegar a la plaza, que es la casa de Cristina Fernández de Kirchner, donde cumple su arresto domiciliario, San José 1111. Ese largo peregrinar desde la zona norte de la capital federal hasta la casa de Cristina Kirchner culminó efectivamente allí con Cristina en el balcón y por el otro lado marcando la diferencia o la distancia, si se quiere, política dentro del mismo espacio, con Axel Kicillof, que dio unas palabras e hizo lo propio sin acudir junto con las columnas que llevaban como líder a Máximo Kirchner a la casa de Cristina. Esto es lo que está ocurriendo ahora, una multitud, muchísima gente realmente
en el acto central de conmemoración del golpe militar. No es el único, porque en distintos puntos de la Argentina se están llevando a cabo actos también conmemorativos de esta fecha. Por supuesto, con el revisionismo histórico que cada espacio político le pone en su connotación ideológica y personal. Lo hemos visto a través del video que publica el propio gobierno, extenso, hablando de la memoria completa, de la necesidad de también recordar a los muertos, a las víctimas por parte del terrorismo, de las organizaciones armadas, de las organizaciones guerrilleras, de montoneros, ERP, así como también, por supuesto, el terrorismo de Estado, sin caer en lo que hemos discutido y creo una discusión que debería estar zanjada en la Argentina, que es la famosa teoría de los dos demonios. El kirchnerismo, bueno, apropiándose de esta bandera, lo ha hecho desde hace muchísimos años, ya desde el año 2003, y sobre todo desde aquel momento emblemático en el que Néstor Kirchner, junto con Cristina Kirchner, en ese momento la primera dama, llegaban a la ESMA, al edificio de la ex ESMA, para hacer un acto que ellos entendían reivindicativo y que fue el puntapié inicial de todas las políticas de derechos humanos que llevó a cabo el kirchnerismo, con una frase muy recordada y muy polémica de Néstor Kirchner en ese momento, quien dijo: vengo a pedir perdón en nombre de los argentinos, soslayando o olvidando que la Argentina ya había dado un paso trascendental en materia de derechos humanos, que era nada menos que el juicio de las juntas militares, llevado adelante durante el gobierno del doctor Raúl Alfonsín, algo que valió que se hiciera una suerte de disculpa y una visita que luego hizo Cristina Kirchner al propio Raúl Alfonsín, dando cuenta de, bueno, ese error histórico, ¿no?, con esta idea que tenía el kirchnerismo de apropiarse o de hacer una suerte de refundación de la historia, que prácticamente comenzaba con la llegada del kirchnerismo al poder. Bueno, de allí para acá tenemos las consignas diversas, porque hoy en esta columna de la Cámpora, que partía desde la ex ESMA muy temprano en la mañana en la Avenida del Libertador hacia la casa de Cristina Kirchner, muchas de las pancartas, bueno, más allá de la reivindicación o el recuerdo de esta fecha tan triste para todos los argentinos, que es el golpe militar, la conmemoración de la fecha del golpe y del comienzo de la dictadura, pedían por Cristina libre, ¿no?, en una suerte de tergiversación, apropiación de la historia. Eso es lo que está pasando ahora en San José 1111, donde Cristina, después de, bueno, muchos días guardada, salvo el momento en el que le tocó ir a tribunales a declarar, a los tribunales federales de Comodoro Pi. Recuerden ustedes que antes de salir hacia los tribunales había estado unos largos meses prácticamente en silencio. Cuando digo en silencio me refiero a los tweets, y cuando digo en silencio me refiero también a sus apariciones públicas, ¿no?, que son estas, un poco, visuales, diríamos, ¿no?, gestuales, que es Cristina en el balcón. Bueno, eso no había ocurrido hasta hoy, una fecha importante, por supuesto, y para el kirchnerismo particularmente, porque se apropió, ¿no?, del 24 de marzo. De hecho, hoy en la calle vemos los carteles o las pancartas que se referencian en distintas fuerzas políticas, y no es más que el peronismo, el kirchnerismo y la izquierda, cuando debiera ser, y por qué no, una recordación que atraviese a todas las fuerzas políticas de la Argentina, de izquierda, de derecha, de centro. Sin embargo, bueno, en el año 2003, cuando Néstor Kirchner llega a la Casa Rosada y le abre las puertas de la Casa Rosada a las madres y las abuelas, todo cambia. Para ser rigurosos con la historia, hay que decir que antes de esa fecha, cuando Néstor Kirchner era quien mandaba, pero no a nivel nacional, sino a nivel provincial, cuando gobernaba Santa Cruz, primero como intendente de Río Gallegos y luego como gobernador de la provincia, nadie recuerda un solo 24 de marzo en donde Néstor Kirchner como gobernador hubiera hecho un acto conmemorativo del golpe. ¿Por qué? Y bueno, eso tenía una razón. La razón era que en el sur el voto militar era muy importante. Entonces, la verdad que no había durante los años que gobernó Néstor Kirchner la provincia,
una vocación de traer el tema de la dictadura a la discusión pública. Sí lo hizo con habilidad política cuando llegó a la Casa Rosada en el año 2003. Y eso hizo que madres y abuelas sintieran una pertenencia total con el kirchnerismo, ¿no? A ver qué está pasando en Plaza de Mayo. Bueno, siempre hay algún desubicado, ¿no? Ahí vemos alguna situación de tensión. Es cierto que hoy la policía, y con buen tino, me parece el operativo de seguridad que comanda el Ministerio de Monteoliva, ha decidido con criterio dejar marchar y simplemente contener a la movilización para, bueno, simplemente resguardar el tránsito y a las personas que están allí. Acá lo que se ve, bueno, alguna situación que no sabemos, ¿no? Lo que estás viendo, discutiendo, qué sé yo. es justo en uno de los accesos a la Plaza de Mayo, justo a, te diría, metros de Avenida de Mayo, porque ustedes ven cómo se comienza a ver el frente del Cabildo Nacional. Varios puntos que te quiero aportar, Débora, en cuanto a datos. Sí. Recién veíamos las imágenes de Axel Kicillof, después vamos a repasar algunos textuales. Esa también. Policía de la ciudad, Jenny, ¿no? Exactamente, Perdón, hay sí. efectivos de la Policía de la ciudad, Janet. también gente de tránsito, y como vos bien decías, lo que intentan es prácticamente ni siquiera meterse. Hoy es toda la marcha. Siempre sabemos que cuando son este tipo de Claro. marchas que se avisan con antelación y demás, salvo que haya algún incidente, todos detrás de las vallas y bien alejados. Sí, Jan, perdón. Sí, lo que veíamos recién en imágenes, ese sextuple, quinta vez durante la jornada que sale Cristina al balcón. Vos fijate que ahí se veía el detalle, tenía un pañuelo a forma de bandera grande que decía Memoria, Verdad y Justicia, como haciendo esa simbología política de la que marcabas vos. Hoy todo pasa por allí y esto te quería aportar, Débora. Sería muy difícil, te diría yo, hasta contrafáctico ver integrantes de este gabinete o de este gobierno marchando a la par. Creo que serían totalmente, hasta en un tono provocativo, lamentablemente hablando, digo. Sí, Porque generarían si hoy el baja un inmediato ministro, repudio. si hoy baja un ministro de la Casa de Gobierno a la Plaza de Mayo, sería, por lo menos sería escandaloso por el hecho de que no lo dejarían caminar ni siquiera. Pero eso habla mal de nosotros los argentinos. Bueno, Carlos, Carola, quien quiera, por supuesto, opinar, porque en la mayoría de los países, vamos a hablar de los países de la región, para no irnos muy lejos, cuando hay actos que reivindican algún momento de la historia, bueno, los expresidentes de la democracia participan aún siendo de partidos políticos antagónicos. Acá los derechos humanos ha sido una apropiación que ha hecho el kirchnerismo y la izquierda también, pero fundamentalmente el kirchnerismo, ¿no? Y hoy se ve claramente en la plaza, ¿no? Con las banderas de la Cámpora y con esta confluencia de recordar el aniversario del golpe en la casa de Cristina Kirchner, donde está presa, hay que recordarlo, ¿no? Cumpliendo domiciliaria por delitos de corrupción, condenada. Un tema importante, Débora, yendo al aspecto que a mí me toca, que es el económico. Hoy Axel Kicillof comparó el modelo económico de Javier Milei con el modelo económico de la dictadura. Ah, mira. Y lo que hay que decir en realidad que, bueno, Kicillof debería estudiar un poco de historia económica, porque el modelo económico de la dictadura, primero fue de una dictadura militar. El modelo económico de Milei es de un gobierno elegido por el pueblo. Esa es la primera diferencia que hay que hacer, ¿no? Pero la segunda... Sí, y ahí, perdón, coincido porque hace un rato se escuchaba en la plaza, Milei Basura, vos sos la dictadura. Claro. Y eso también se escuchó mucho como consigna cuando gobernaba Macri, es decir, cuando gobierna cualquier espacio político que no sea el peronismo o el kirchnerismo. 100%. Y eso claramente hay que marcarlo porque te guste más, te guste menos, han sido presidentes elegidos democráticamente, sin ninguna denuncia o sospecha. La gente votó, se expresó el pueblo y bueno, la democracia es eso, el gobierno de las mayorías. Hoy esa mayoría es la que puso a Milei de presidente, así que de dictadura nada. Siguiendo con el análisis económico, lo que hay que decir, Débora, es que el periodo, digamos, que vino desde el 24 de marzo de 1976 hasta la llegada de la democracia en términos económicos, fue uno de los peores de la economía argentina. En particular, lo que hay que decir, un punto importante, cuando llegó el gobierno cívico-militar que derrocó a María Estela Martínez de Perón, la deuda total de la Argentina, la deuda de lo que llamamos nosotros todos la deuda externa, era de 4.000 millones de dólares, para entenderlo. Representaba solamente un 4% del Producto Bruto Interno. Cuando terminó el gobierno militar, cuando entregó a Raúl Alfonsín el 10 de diciembre de 1983, la deuda externa de la República Argentina llegó a los 40.000 millones de dólares. Para que se entienda el proceso de endeudamiento que hizo el gobierno militar de la República Argentina
Y para terminártelo, la inflación en el año 83, en el año que se entrega el gobierno, fue una de las más altas anuales, más allá de la hiperinflación de Alfonsín, porque llegó al 350% anual. En ese periodo lo que hubo, un endeudamiento de las empresas públicas, porque se podía tomar dólares del exterior, y después la deuda le quedó al Estado Nacional, porque las empresas públicas se la pasaron directamente al Estado. Perdón, Carlos, pero mientras estás hablando vemos alguna situación que desconozco a qué se debe, ¿no? Esta pelea, estos incidentes, no sé si... Recién me decían desde efectivos de la Policía de la Ciudad que estos manifestantes tiraron, o en realidad cortaron los alambres de las rejas, la tiraron y después a partir de ahí llega la policía y estos manifestantes se retiran del lugar. ¿Qué pasa? Ahora vuelven al mismo lugar. Pero la problemática acá... Es de Boca el cartel, exactamente, ¿no? la Boca es pueblo. Parece ser parte de la barra de Boca. Te cargo vos, decían. Carlitos, de esta situación. El tema acá es particularmente de que tomaron mucho alcohol, te lo digo de esa manera, entonces... si están borrachos, están borrachos. La situación por la que vuelven y empiezan a reiterar este tipo de situaciones es por eso, pero la Policía de la Ciudad lo controló al instante, así que no hubo ningún inconveniente. Bueno, ahí Carlos hacía un poco referencia al contexto económico, ¿no?, de la dictadura. Es más, yo creo que nos quedan resabios todavía. Mirá cómo es la Argentina, así como el impuesto al cheque, en democracia, por supuesto, estamos hablando sin comparar, llegó transitoriamente y todavía lo tenemos entre nosotros. ¿La ley de entidades financieras no es un resabio de la dictadura también? Bueno, en realidad fue modificada, pero sí es la que se conoció como ley Martínez de Oz por el ministro de Economía en ese momento, José Alfredo Martínez de Oz. Bueno, vos hablabas de Kicillof y también de esta suerte de interna evidenciada ya, ¿no?, por la decisión de cómo recordar el golpe, cómo marchar, qué columnas encabeza cada uno. Me refiero a Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Pero no obstante, fíjense lo que dijo Kicillof cuando llegaba a la plaza. Luchar en contra de esa política de persecución en Argentina hoy, después de todo lo que pasó, volvemos a tener presos políticos, así que de nuevo decimos, basta de persecución, Cristina inocente. Lo que tenemos que hacer también es luchar para adelante, ir para nuestro futuro, ir a buscarlo en las plazas y en las calles. El futuro no es de Milei, el futuro es del pueblo argentino. Cuenten con nosotros, le queda poco a Milei. Bueno, le queda poco a Milei, esperemos que se refiera que el año que viene hay elecciones, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda a Kicillof, si no sería una frase un tanto destituyente. ¿El gobernador entiende que a Cristina se la puso presa por su ideología? Él cree que sí. Varios, no solamente vos fíjate no, ya sé, y sabía la respuesta, pero necesito verbalizarla. Y bueno, mira, que no esté preso y haya sido político, no lo convierte automáticamente en un preso político. Totalmente, ¿no? Porque él dice, hay presos políticos como si esto fuera una dictadura, ¿no? Repetimos que es un gobierno... Los hemos tenido. Claro que sí, elegido democráticamente, y después habló de la persecución y de que Cristina es inocente. Por eso digo que Kicillof juega con esta idea de yo no me voy a San José 11-11, no marcho con Máximo. Volvieron los presos políticos, Kicillof. Sí. En una parte dice, volvieron los presos políticos. Fíjate qué fragmentado políticamente que está todo. Kicillof por un lado, Máximo por el otro. Ahora acaba de tuitear Sergio Massa en una foto donde no está él, pero se ve toda la columna del Frente Renovador también por su lado. Es decir, ¿el Frente Renovador no fue con la Cámpora? No. Es más, si lo quiere buscar la producción con tiempo, en el tuit de Sergio Massa, hasta el Frente Renovador también oficial, está reposteado. Es decir, Débora, llega este peronismo, como marcás vos, que se apropia, si se quiere, de esta fecha, también dividido. Bueno, esa es una buena noticia, si querés, para el gobierno, ¿no? Porque la fragmentación de la oposición en un momento también de complejidad para el gobierno del presidente Milei es una buena noticia. Y también es una buena noticia, a ver, si el antagonismo para el presidente Milei es, como recién decía Carola, un gobernador que cree que hay una presa política porque es una política que fue condenada por un hecho de corrupción con condena firme ya a instancia de la Corte. La foto de Cristina, que hasta ahora no la teníamos. Cristina se había corrido un poquito del eje. Ahora, si el antagonismo es con Cristina y con Kicillof, y le es más fácil. En este momento tan difícil que vive el gobierno, obviamente esto, Débora, le viene bien al gobierno. Sí. Porque calcula que, lo decía Jan, la Cámpora marchó desde Avenida del Libertador, desde la ESMA, y al frente iba Máximo Kirchner. Sí.
el acto de la plaza, Axel Kicillof. Y en San José, Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, eso claramente, esa fragmentación. Malo ahora si siempre... querés a Sergio Massa. Bueno, de Sergio Massa, mira, tengo un tuit, recién lo mencionaba Jan, a ver qué puso. ¿Cómo hace Massa? Yo no entiendo cómo va a hacer Massa para pasar de haber sido el que derrotó a la posibilidad de Cristina Eterna cuando se presentó por el Frente Renovador obturando esa posibilidad. Luego volvió al kirchnerismo y ahora intenta, vaya a saber qué cosa, a ver qué dice Massa en Bueno, ahí vas a ver el perfil oficial. Sí. Y dice, presentes en las calles, acompañando una vez más la lucha por la memoria, la verdad y la justicia, porque hay heridas que no se olvidan y una historia que nos une en el compromiso con la democracia. Nunca más, y esta foto que te marcaba Débora, si la producción puede scrollear. Sí, ¿dónde menciona a Cristina? No. Vos fijate Nada, la bandera. nada. ¿Dónde habla del peronismo? Fíjate la bandera, dice Massa, y yo no sé si Moreno o Guillermo. Sí, yo no sé si... Massa Moreno. Porque abajo dice Malena Galmarini. Fíjate si la producción puede hacerle... Massa Moreno Galmarini. Puede hacerle un zoom. Ahí dice Jóvenes del Frente Renovador. Pero la primera bandera dice Massa Conducción y abajo Moreno. Yo no sé si es por el municipio o por Guillermo. No creo, porque Massa es de Tigre. Me parece que Moreno... Por eso. Sí, debe ser por Guillermo Moreno. Porque dice Sergio Massa Conducción, Moreno, y abajo dice Malena Galmarini, abajo de Débora algo. del Frente Renovador, y otra... Supuestamente pueden impulsar nuevos cuadros políticos. No, bueno, esta es la columna de... ¿Débora Giorgi será? No Puede sé. ser, tranquila. Esta es la columna del Frente Renovador. Yo no soy, por las dudas. Igualmente, digo, qué difícil, ¿no? Para reciclarse para gente como Massa, ¿no? Porque ahora pone una columna de ocasión, está bien, es una conmemoración importante, no quería quedar afuera, pero... No dice nada ni de Cristina, hasta hace 5 minutos se lo acuerdan ustedes. Mirá, y esto que está comenzando en el escenario principal, ¿por qué Débora este movimiento? Porque 16:30 será la lectura del documento oficial. Vamos a ver quiénes son los oradores. Yo estaba tratando de chequear con nuestros colegas allí en los móviles para intentar saber quiénes son los que van a tomar la palabra, porque más allá de tantas pronunciaciones y esta imagen en vivo a través del balcón, Cristina saliendo en San José, ¿quiénes son los que van a leer el documento en esta suerte de discurso oficial 16:30? Ah, ok. Es eso, Carlos, ahí me muestra un flyer en donde hablan de la... Yo tengo algunos, digamos, de lo que van. La famosa garganta poderosa que había convocado ayer en la confusión histórica del señor expresidente Alberto Fernández, que lo llamó garganta profunda, ¿se acuerdan? Ah, sí. La Débora que se mencionaba ahí, perdón, parece ser Débora Garán, una abogada docente, directora del Grupo Provincia. Ah, mira, encantada de conocer. Lo que hay que decir que en este listado, digamos que se llama 50 gargantas en la plaza, dice porque la memoria no nos pasa, están, por ejemplo, Adolfo Pérez Esquivel, Cecilia Roth, Pablo Grillo, Miriam Bregman, Florencia Peña, Victoria Montenegro, Julia Mengolini, Flavio Azaro, Sergio Maldonado, después el Gato Silvestre, Noé Barral Gijera, bueno, Darío Zeta. De elenco estable, habitual. Sí, también está Malena D'Alessio, Valeria Bassi, seguramente por todo el tema de lo Valentina, que pasó. Valentina Bassi con el por tema la lucha de con la discapacidad, discapacidad. seguramente. Perdón, el humo que se veía abajo de Cristina, que hicieron choripanes en la puerta de la casa, ¿no? No, esos son bengalas. Bengalas azules, como ese color. Ah, el color. Ok, no, porque había tanto humo, no sabía qué era. No, sí hubo bengala, fuegos artificiales algunos. Y como ves a la derecha de la pantalla, ya comienza el acto oficial. Estoy tratando de chequear esto que marca Carlos. Sí, por la información que tengo va a tocar la Delio Valdés, por ejemplo. Claro, bueno, ayer hicieron una vigilia, ¿no? Sí, muchísima en la plaza, gente de la noche en la con Plaza de Mayo. shows y demás. Otra de las asistentes que figura acá también es Griselda ¿Quién Siciliani. está detrás de Cristina? Recién se asomó alguien, pero no llegué a ver. ¿Griselda Siciliani también figura? Sí, y obviamente hijos y abuelas y madres de Plaza de Mayo. Claro, lo que marca Carlos, Débora, tenés referentes políticos, referentes sociales y también periodistas. Y artistas. Muchos periodistas. Bueno, lo que pasa es que en un país normal, una conmemoración de estas características, además con la fecha histórica de los 50 años, debiera ser transversal a no sé, la afiliación partidaria, si querés, de cada uno de los artistas que puedan adherir o no, o periodistas. Muchos de nosotros, a ver, si no hubiera sido la apropiación que hizo el kirchnerismo de esta bandera, yo estaría en la plaza.
yo estaría en la plaza porque realmente es una conmemoración, una fecha histórica importantísima. Son 50 años del horror, 50 años del golpe y la dictadura militar en Argentina. Es una fecha muy importante y todos los argentinos deberíamos estar en la plaza sintiendo que estamos, bueno, reivindicando la democracia, la libertad, que tanto costó conseguir y que tanta estabilidad estamos teniendo, afortunadamente, con todos estos años de democracia y de alternancia política. Nos guste más o nos guste menos, el país ha dejado atrás la página de la violencia política. Se dirimen los conflictos en las urnas y eso es lo que todos reivindicamos y celebramos. Lo que pasa es que la apropiación que ha hecho un grupo político partidario de este tema, sea el kirchnerismo o la izquierda, hace que muchos de los que están ahí queden automáticamente con el cartel de kirchnerismo en la camiseta, digamos, y muchos de los que sentimos la necesidad de expresarnos, sintamos que esa plaza no nos pertenece. Como ciudadano común y corriente podría concurrir cualquiera. Si aparece algún cuadro político disidente de las ideas del peronismo, lamentablemente Débora comenzaría, se plegarían varios y comenzarías a recibir insultos, gritos, y hoy está lamentablemente muy de moda el término negacionistas, ¿sí? Que niegan lo que sucedió, que niegan el número de desaparecidos. Bueno, todo esto es lo que vos marcás y hoy haría muy disímil, lamentablemente, ver una plaza diversa de ideas, al menos desde lo políticamente hablando. ¿Vos irías, Carola, si no hubiera habido una apropiación partidaria, digamos, de este tema? ¿O te sentirías interpelada de alguna manera manifestar algo vinculado con los 50 años del golpe? Bueno, posiblemente sí. Me parece que la parte más grave de todo esto es privar a los que tenían la intención de ir, de encontrar su espacio ahí. Porque este es un espacio que le costó mucho a todos los argentinos. Tener esto que tenemos nosotros escrito a nuestras espaldas que dice a 50 años del horror, nos llevó mucho tiempo y mucho esfuerzo, ¿no? Sin como duda. para que esta plaza admita a unos y a otros no, ¿no? ¿Vos irías, Carlos, si no se hubiera apropiado un partido político, un espacio? Yo considero que el 24 de marzo es un día muy triste para la Argentina. Me parece más importante el 10 de diciembre de 1983, que fue la vuelta de la democracia. Bueno, pero eso es otra fecha, ¿no? Que la vuelta de la democracia tampoco es una fecha No es una fecha que convoque los argentinos la tengamos para convocar. y a todas las fuerzas políticas, porque esa democracia es la que permite hoy la alternancia, permite que Milei sea presidente, que antes lo haya sido Alberto, y antes Macri, y antes Cristina, y antes Néstor, y así. Y además esa democracia permitió terminar con uno de los periodos, digámoslo, más oscuros, más tremendos de la República Argentina, en términos políticos, en términos sociales y en términos económicos también. También otro punto, que voy a tomar una frase que dijo Ale Cancelar hace un ratito con Paulino, que está muy buena, Débora, por el análisis, ¿no? Que dice, si nos quedamos siempre en esta discusión de la plaza es tuya, la plaza es mía, nos olvidamos de lo central que es la historia. Totalmente. Y que la gente entienda qué pasó. Y nuestros jóvenes de hoy, Débora, claro. Los jóvenes de hoy que sepan, efectivamente, celebro hoy en muchos canales de streaming de mucho público joven. Se habla del tema. Hoy se habló del tema. Está muy bien. Y está bien porque es necesario aprender de esta historia. Bueno, hoy decía Malena también en el programa de Paulino, cuando hacían la nota, si no me equivoco, con Pablo Mendelevich, Malena decía, bueno, a mí no me enseñaron la historia de otra manera, tuve que ir a buscarla yo, tuve que ir a buscar los libros. Yo estoy un poco más lejos que Malena en los años escolares, pero lo puedo decir por mis hijos. Y es cierto que la historia en los colegios todavía no se cuenta completa. No, para nada. No se cuenta completa. Yo lo recuerdo. Sí. Sin caer en ninguna, O como decimos, la teoría de los dos demonios, ¿no? no, es para nada, la repudio, pero todavía en las escuelas no sé hoy. Mis hijos terminaron hace poco la escuela secundaria. ¿Pudiste hablar con ellos? Sí. Y bueno, y la verdad que todavía en las escuelas, incluso en las escuelas privadas, hay mucho docente y mucha currícula y mucho militante más cercano, quizá al Partido Obrero, movimientos de izquierda, y no hay proclividad a contar la historia completa, ¿no? Hablar también de lo que fueron los movimientos guerrilleros, ¿no? De lo que fue Montoneros, de lo que fue la lucha armada. Tiene que ver con lo que marcás vos. La AAA. Recuerdo una vez en la universidad hubo un conflicto muy grande entre alumnos y un docente, no lo voy a olvidar nunca porque estaba cursando. Es que comenzó a deslizar una parte de la historia que no conocíamos y se armó un debate, Débora, que casi se van a las manos. O sea, yo no intervení. Mirá, fíjate qué increíble, ¿no? Esos docentes que quizás están cargados de ideología. Pasan cosas raras. Hoy, al lado de Axel Kicillof, estaba
Verónica Magario, ¿no? Sí. Verónica Magario es la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires. Bueno, su padre fue un dirigente montonero que cobró el rescate de los hermanos Borg. O sea, hay una parte también mezclada de todo el tema económico dentro de esto. Un libro muy recomendable para entender y conocer la historia de los Borg. Sí, del secuestro de los Borg, de María O'Donnell. María O'Donnell. Sí, así que aprovechamos para recomendarlo. Para entender en qué estábamos, y también otra de las cosas que también cuando estudiamos se confunde y que se dice los militares dieron un golpe. En realidad, cuando uno estudia la historia, fue un golpe cívico-militar. No fue únicamente un golpe de los militares. Mucha parte de la sociedad argentina estaba de acuerdo con ese golpe. Los políticos de esa época estaban de acuerdo con eso. No, y mucho de lo que ocurrió también ocurrió en democracia. También. Porque hoy decía, el gobierno de María Estela Martínez de Perón. Esta mañana repasaba, recomiendo encima, gran documental del diario La Nación, y Joaquín Morales Solá y Carlos Pani, entre otros, marcaban esto que decía Carlos. En 1975 ya se comenzaba a gestar desde la política, desde los militares, todo el plan sistemático para después sacar a Isabel. En 1975 aparece el plan de aniquilar a la subversión. Por eso, y estábamos hablando todavía en democracia. Pero en democracia, en el gobierno de María Estela, vos, por eso. En el gobierno de María Estela Martínez de Perón, no hay que olvidarse de esa parte. Bueno, hacíamos recién referencia a una entrevista que tenían hoy con Pablo Mendelevich, que es interesante, a propósito también de la apropiación del kirchnerismo de el tema de los derechos humanos. Y tenemos un fragmento breve, lo vemos y volvemos enseguida a la plaza, porque me parece que es interesante recordarlo en este día. De que el kirchnerismo alterara la historia para glorificar a la guerrilla peronista, no a Lerner, sino a la guerrilla peronista. Antes de eso, el peronismo, mucho antes, había empezado a borrar de la historia el tercer gobierno peronista. El tercer gobierno peronista lo borraron de la historia porque no tenían cómo explicarlo. No hay forma de explicarlo si vos no cuestionás a Perón. Eso por un lado. Y por otro lado está la responsabilidad criminal de Isabel Perón, a quien trataron de salvar de esa responsabilidad criminal por todos los medios y lo lograron. Y uno de los que contribuyó a eso, curiosamente, fue Alfonsín. Alfonsín en el 83, cuando asume, la invita a Isabel, que se había vuelto a España, y la reivindica. Bueno, la responsabilidad criminal, dice Mendelevich, que es un poco lo que veníamos recordando recién de María Estela Martínez de Perón, ¿no? Porque también me parece que es parte de la historia. La famosa AAA. Bueno, en ese escenario que ustedes ven va a haber un acto central y un show. Recién hacíamos referencia a un flyer de Garganta Poderosa, que es la que convocó la vigilia de anoche. Yo no sé si son los shows de ahora o es lo que fue pasando durante toda la noche y la madrugada en esta vigilia, en donde hubo, artistas y demás. Pero ahí están algunos de los nombres que se mencionaba Carlos, ¿no? Pérez Esquivel, Cecilia Roth, Pablo Grillo, que es el joven fotógrafo gravemente herido por la policía en el contexto de una movilización, recuerdan ustedes, Reinaldo Sietecase, Miriam Breckman, Florencia Peña, Julia Mengolini, Flavio Azzaro, todos los que, Sergio Maldonado, Ari Lijalad, muchos periodistas, ¿no? Ian Moche, que es el chiquito autista, ¿te acordás que? Sí. Que tuvo con Paulino. Sí, que tuvo ese conflicto. Y hubo Gustavo Gravia ahí también, el gato silvestre. Con el gobierno. Me parece que esto es lo que fue pasando anoche. Me parece que es lo que fue pasando anoche. La plaza colmadísima, colmada, ustedes la ven allí con las columnas que fueron llegando desde distintos puntos. Y otra de ellas que ha decidido recordarlos desde hace muchos meses. También hay actos en distintas partes del país, por ejemplo, en la provincia de Córdoba. Fíjense, esto está ocurriendo ahora. Es una columna que tiene la simbología de las abuelas y madres de Plaza de Mayo, más que nunca, nunca más. Lo mismo, en otros puntos del país, ¿no? Una confluencia en esta fecha que es muy relevante porque son 50 años, ¿no? El número, el medio siglo que impacta tanto y que parece tan próximo en el tiempo y sin embargo ya han transcurrido 50 años desde aquel golpe militar. Y la Plaza de Mayo, que tiene
estas características no vinculadas con las internas políticas del peronismo, ¿no? Un espacio propio, el de los derechos humanos, que el peronismo decidió esgrimir como bandera desde que Néstor Kirchner llegó al gobierno en el 2003 y que hoy los tiene a todos separados.